La renovación, dice sustitución, es lo que ocurre en la piel normalmente. Por eso es que la superficie epitelial es descamativa, ¿no? Es una sustitución perfecta, dice, fisiológica y completa de un tejido sano por otro idéntico, morfológica y funcionalmente. Ustedes saben que tenemos células basales en la membrana basal y de la membrana basal están las células que son las que se van a ir renovando por mitosis y posteriormente van saliendo hacia la superficie, y cuando la célula ya es demasiado córnea, pierde el núcleo, se vuelve, por eso es estratificado plano, porque le va dando esa estructura en la superficie y la vamos eliminando, ¿no? Y entonces es perfecto, ¿no? Tenemos esa sustitución celular constante en los tejidos epiteliales. Asimismo también sucede en el tubo digestivo y todos los epitelios. No nos damos cuenta, es algo imperceptible, pero que ocurre diariamente. Entonces eso es una renovación, no es algo que podamos darnos cuenta, ¿no? Sustitución perfecta, fisiológica y completa de un tejido. O sea que la piel que tenemos este año no es la misma piel que tenemos al año siguiente, ¿no? Porque no hay ninguna célula que haya estado ahí estática y que no se haya movido, ¿no? Ha sido renovada. Ahora, la regeneración. ¿Qué viene a ser la regeneración? Es una neoformación, o sea, de donde no hay nada, aparece algo nuevo. Es la reconstrucción o restitución de un tejido dañado, garantizando la preservación de sus características morfológicas y funcionales. Eso pasa con el hígado, por eso es que hay personas que pueden donar su hígado. Miren, aquí también había sucedido con el páncreas, pero el hígado es el principal órgano que se hace una regeneración, ¿no? Porque si le sacan un segmento, ustedes han visto que el hígado puede regenerarse. O sea que si hemos dado, por así decirlo, unos 4 o 5 centímetros de nuestro hígado, esos 4 a 5 centímetros van a ser recuperados en un tiempo. Vamos a volver a tener el mismo tamaño de hígado, ¿no? Por eso es regeneración, una nueva formación, una reconstrucción de un tejido, ¿no? Páncreas y riñón ocurre eso. En órganos como el páncreas, el riñón no está bien rápido la regeneración como en el hígado, ¿no? Que es un órgano que una de sus características es eso, ¿no? La regeneración. Ahora, la reparación. La reparación es la regeneración más la cicatrización. ¿Qué significa? Miren, en la reparación existe lo anterior, pero también existe áreas con fibras colágenas que le dan la característica de cicatrización, sin fibrosis en sí, sin garantizar la conservación morfológica ni funcional. ¿Ya? La diferencia con la anterior es que sí se garantizan las características morfológicas y funcionales. ¿Qué significa? Que volvemos a tener casi la misma forma y el tejido vuelve a tener una funcionalidad. No va a trabajar al 50% ni al 20%, va a trabajar al 100% cuando se haya regenerado. En cambio, en la reparación no se garantiza esa funcionalidad. Quiere decir que si perdimos un segmento de ese tejido, ya no hay funcionalidad de esa área. Entonces queda trabajando con un 50%. Eso, por ejemplo, lo podemos ver quizás en infarto de miocardio, más fácilmente, ¿no? Una área infartada del corazón nunca más va a ser funcional. No hay, por eso es que queda, ¿no? La huella, con fibrosis, regeneración. Ocurren tejidos sin capacidad de regeneración. Y por excelencia, los tejidos sin capacidad de regeneración, o sea, por lo menos no tan rápido como otros órganos, es el cerebro, tejido muscular estriado y el corazón. ¿No? Esa es una reparación.
Esta es una imagen donde se muestran las características de la célula. Esto lo debieron haber visto en otras materias como genética, donde se habla de las células totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales o unipotenciales, o potentes, como dice acá. Las totipotenciales, por excelencia, es un huevo cigoto, ¿no? El huevo cigoto es una célula que me da todos los tejidos hasta la placenta, ¿no? Porque a partir de ahí sale todo. Las pluripotenciales ya es como cuando la célula se divide en una parte que va a ser placenta y en la otra parte que va a ser tejido embrionario, ¿no? Ya va dirigida hacia cierto, pero todavía las que van a ir dirigidas hacia la formación de una, ¿cómo se llama? De un nuevo individuo es pluripotencial. Y multipotentes, la de ciertos tipos de tejido, ya va a estar más dirigida hacia algo, ¿no? Y las unipotentes es como ya las que conocemos cuando somos adultos, ¿no? Tenemos las células basales de la piel, esas son unipotentes porque todas se van a diferenciar en células epiteliales. Las células hematopoyéticas porque todas van a ir dirigidas hacia una línea celular, las que ya están dirigidas a una línea celular. Y tenemos la multipotente también en la médula ósea porque hay algunas que van a ir hacia la línea roja, otras hacia la línea de linfocitos y otras hacia la línea de plaqueta, ¿no? Las mielocíticas. Y aquí otra imagen de cómo podemos observar las células, ¿no? ¿Cuál es la intención de que en medicina veamos estas situaciones? Porque como ustedes son jóvenes, la mayoría, entonces ustedes, la idea es que se vayan dirigiendo hacia una especialidad o pensando en alguna cosa que puedan hacer, ¿no? En su trayectoria de su carrera. Por ejemplo, siempre uno imagina, ¿no? Si puede hacer alguna reparación de tejido. Hay personas que han sufrido lesiones graves en nuestra familia y entonces uno va dirigiéndose hacia una cosa, ¿no? O hacia no sé, ser alguien que se adentre más hacia la parte molecular de formación de tejidos, digamos, ¿no? Porque es algo que se necesita, ¿no? Investigación, si hay los medios, los recursos, el tiempo y los contactos, ¿no? Son cosas en las que se podría dedicar alguien, digamos, no un médico pensando, ya sea haciendo afuera o haciendo acá, estas cosas. Actualmente tenemos, ¿no? En algunos puntos, lugares donde se conservan células como espermatozoide o células madre de algún embrión, se conservan en cadenas de frío, ¿no? Y para lo cual nos llega a costar un costo económico alto, pero siempre hay la intención de que eso nos sirva en algún momento, ¿no? Las células de alguien que queremos o quizá pensamos que la vamos a necesitar en algún momento, porque son nuestras, ¿no? Entonces, y eso ha salido a partir de todo esto, ¿no? De lo que vamos viendo en medicina, cuáles son las opciones, a qué área dirigirnos. Entonces, en cualquier momento podemos obtener células. Ya cuando la persona es adulta, lo obtenemos a veces de acá, ¿no? De médula ósea. Cuando la persona es embrión, podemos obtenerla de esto, ¿no? Células totipotenciales, de un blastocito, podemos obtener células de un blastocito y guardarlas, ¿no? Células fetales, y ya normalmente obtenemos células del cordón umbilical. Cuando ya nace el niño se guardan, ¿no? Si es que hemos hecho el plan para pagar eso. A Mauri, su micrófono. Ah, perdón. No queremos escuchar nada, Mauri. Ya, entonces, vamos por acá. Aquí. Algunos ya están familiarizados con algunos individuos. Por ejemplo, aquí nos está mostrando, es un renacuajo, parece, ¿no? Células externas.
Y yo normalmente siempre tenía para la regeneración una fotografía de una estrella de mar que dice que cuando la estrella pierde un segmento, se vuelve a regenerar ese segmento de su parte lesionada. Y como así también tenía la foto de una lagartija, chupacoto, o como lo llaman, como quieran llamarlo. Esa igual cuando pierde su colita, vuelve a regenerar su colita, ¿no? Son criaturitas que nos muestran esa forma de que es posible regenerar un tejido, digamos, ¿no? Si ellos lo pueden hacer, entonces son objeto de estudio para saber cómo lo hicieron, cómo lo hacen, con la idea de que en algún momento alguien que perdió una pierna, perdió un brazo, un dedo, pueda, ¿no? Ver la forma de que si se puede regenerar. Hay estudios, hay lugares donde ya hacen algunos crecimientos de tejido, sobre todo piel, ¿no? Para reponer personas que se han sido quemadas. Esas cosas son lugares que van adentrándose en la investigación de áreas de reparación de tejido. En este caso vemos aquí, ¿no? De que ha habido una reparación de un tejido que ha sido perdido. Doutora, o hígado é dos órgãos que pode regenerar com todas as células, todo por completo, ¿sí? ¿Cómo dijo? O hígado é o único órgão que tem que se regenera por completo. É a Maricela, doutora. Sí, sí. Sí, está con el micrófono de Ronald Alves. Não sei por que está com o micrófono com o nome de meu esposo, não sei por quê. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Que Nayeli quería hablar? No. No, doctora. Gracias. Ya, Nayeli, está bien. Hoy es miércoles, ay, 15. No pueden entrar. ¿Y ustedes cómo lo han hecho? Así, díganle, pues, ¿cómo hicieron ustedes? De seguro no están entrando con el correo de Laudable, porque si el correo personal no deja ingresar, tiene que ser con el correo de Laudable. Ahorita le escribimos por WhatsApp. Doctora, disculpe, una pregunta. ¿La asistencia lo va a marcar usted o nosotros de la plataforma? Les cuento que yo no puedo marcar su asistencia, son ustedes los que pueden marcar su asistencia y la tienen que marcar durante el tiempo que estamos abierta esta sala. Y tienen que hacerlo porque cada clase tiene su propio link. Por eso es que yo pienso de que este link no está tan bien. Estamos en otra clase, me parece. En el link de otra clase. Doutora, por que não saca uma foto? Porque o link não abre para todos, o link por el tema de para marcar presença. Ajá. Vamos a guardar la foto de nosotros ahorita, de los que están... Abrir a câmera, podemos abrir a câmera e sacar uma foto, porque o link não abre para todos. Debería ser fácil y sencillo, digo, pero no sé por qué siempre tenemos problemas. Ahorita aquí hay 36. Y creo que son eso.
o alguien está con 2 dispositivos, no sé, pero hay 36 personas aquí. Ahora. A senhora vê, eu, por exemplo, estou com o nome de meu esposo, por exemplo, Ronaldo. Fica estranho, ¿no? Ahorita le voy a mandar la lista de las personas que están dentro ahorita. De las personas que han puesto su asistencia, por lo menos para que cuente en la plataforma. Y aquí hasta el 21, copiar. Y luego tengo del 21 nuevo al 26, copiar. Todos ellos son los que ya han puesto su asistencia. Y si actualizo la tabla, siguen siendo los 26. Nadie más ha podido ponerse en la clase. Y ya lo de patología especial. Bueno. Doctora, a mí no me deja marcar asistencia por el tema de las evaluaciones y no me aparece para marcar asistencia. A ver, no, una de sus compañeras lo mencionó cómo tenían que hacerlo. Não está permitindo, doutora, para muitas pessoas. Entren a la plataforma, a la materia, y de ahí van a irse a sala de conferencias de la materia. Ahí les aparece. Ah, ya, A muchas ver, gracias. repítalo de nuevo, por favor, lo voy a escribir en el WhatsApp. Ya. Primero es a la plataforma, ¿no ven? Luego a la materia. Luego. Ya. Y luego. Listo, gracias. A ver, ojalá que puedan. De todas maneras, yo veo aquí la estructura y la función pulmonar. Son necesarios 3 mecanismos celulares clave: la migración celular, la organización y remodelación de la matriz extracelular y la proliferación celular. Migración celular es lo que vimos en el proceso de inflamación. Ya eso es parte de lo que es como que no podemos separar el proceso de inflamación en sí cuando un tejido se ha dañado del proceso de curación, porque como que uno va terminando y el otro va empezando, no hay una línea en la que diga aquí termina y aquí empieza este otro proceso, ¿ya? Entonces, son necesarios 3 mecanismos celulares clave: la migración celular, la organización y remodelación de la matriz extracelular. Se puede decir sí que esto puede llevarse a cabo después del proceso de inflamación, cuando ya se eliminó al microorganismo o al factor que hizo que se lesione el tejido. Si se elimina ello, ya no va a haber más estímulo para que siga habiendo un proceso inflamatorio en sí o un daño celular. Y entonces las células que migraron a ese lugar ya van haciendo un intento de reparación. Entonces solamente falta que se organicen y exista una remodelación de la matriz extracelular. Y luego de eso, sobre esa estructura van a ir proliferando las células que forman parte de ese tejido. Por así decirlo, pensando en el epitelio, ¿no? Cuando nos cortamos o sufrimos una cortadura en la piel,
Ahí, por ejemplo, hay una lesión celular, hay un proceso inflamatorio, hay una migración, y esa migración hace de que desde el inicio empiece a eliminarse sustancias que han entrado o han quedado en ese lugar que son dañinas, ¿no? Para el cuerpo. Trata de eliminar sustancias como tierra o algún microorganismo que haya incursionado gracias a esa lesión. Y las células se van organizando poco a poco, y los macrófagos, los leucocitos van fagocitando todas esas sustancias y células muertas, y se van organizando, y empiezan las células que están alrededor, que son parte del tejido epitelial, las células basales y la membrana basal, empiezan a secretar. Ahí tenemos los fibroblastos, que siempre están en el tejido conjuntivo, y los fibroblastos entonces empiezan a secretar matriz extracelular, que son fibras colágenas, para que las células de la membrana basal del epitelio se vayan acercando nuevamente poco a poco, y una vez se acercan completamente, cierran la lesión y se vuelven a organizar como si fueran una sola. Y la cicatriz ha sido, y la curación ha sido un éxito, ¿no? Entonces, el tejido siempre va a reaccionar a una lesión, va a haber una regeneración. En el caso de que se menciona, de que no sé si más allá lo menciona, pero la membrana basal es clave para que un tejido tenga regeneración, ¿ya? Si hay demasiado daño sobre la membrana basal sobre la que van a sentar la célula, hablando del tejido epitelial, si hay demasiado daño va a ocurrir solamente reparación, pero no en sí una regeneración. Ya, recuerden que la regeneración era la reconstrucción y no quedaba huella, se puede decir. En cambio, en la reparación hay un reemplazo con cicatrización de la herida. En la reparación sí se va a notar que ha habido una lesión en ese lugar, ¿no? Ya las células van a mostrar a veces ya después de los años se ve un hilo bien finito de una cicatriz, ¿no? Cuando queda cicatriz, entonces ha habido reparación. Cuando no queda una cicatriz y queda como si nada hubiera pasado, es una regeneración. Y eso tiene mucho que ver con cuánto daño sufrió la membrana basal de ese epitelio. Entonces, en la regeneración no hay cicatriz. Ahora, como hemos visto, hay una proliferación de células normalmente ante una lesión. Es necesario que haya una proliferación. ¿Cuándo nos asusta de que haya una proliferación exagerada? Cuando las células ya no obedecen los sistemas de control y se siguen reproduciendo y se siguen dividiendo, entonces ya estamos hablando de un tipo de tumor. Para que una célula que sufrió una lesión, una herida, no regenere hacia la formación de un tumor, existen mecanismos que le van a decir hasta qué momento va a haber una división celular y cuándo ya es necesario parar la división celular. Esos son mecanismos de control endocrino, y también son mecanismos de control que están alrededor, ¿no?, de la misma célula que está en división. Aquí tenemos, por ejemplo, una regeneración, donde se va a renovar el tejido y va a haber una regeneración completa. Esto ocurre en la epidermis, lo que ya les mencioné, los epitelios, ¿no?, tubo digestivo, sistema hematopoyético. Son tejidos estables. En este caso de los tejidos estables, miren, tenemos un crecimiento compensador, dice, ¿no?, renal y hepático.
¿Qué significa un mecanismo compensador? Aquí nos está mostrando esto, ¿no? Perdió esta parte, esta estructura, ha perdido. Es como que, pongámosle que esto pesaba 1 kilo, digamos, ¿no? 1 kilo así completo. Tenía funcionalidad y todo. Esto es la regeneración que no puede ocurrir tanto en tejidos estables, digamos, ¿no? En estable significa que no hay forma de que haya una compensación de una cantidad igual de células. Entonces, un tejido estable, como el hígado, miren aquí, aunque no tiene esta parte de acá, esta es como si haya crecido hacia allá, ¿no? Entonces es compensador porque aquí quedó, digamos, era 1 kilo, aquí quedó en, no sé, 25 gramos, pongámosle, pero ese 25 gramos se volvió a regenerar, aunque no tiene la forma completa, pero sí vuelve a tener 1 kilo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, tan perfecto tampoco no podemos pedir, ¿no? Que sea, pero sí existe un mecanismo en el que sí se va a ver una... Por eso es que decía que en la regeneración el tejido no pierde funcionalidad cuando finalmente se completa. Ahora, pero hay un momento en el que esta célula tiene que parar de la división, ¿no? Entonces, esa homeostasis, gracias a las células que circunscriben alrededor y que obedecen los mecanismos de control celular. ¿Hasta dónde me dice que va a seguir la división? Porque si sigue y sigue y sigue y sigue, entonces ya no estamos hablando de algo normal, estamos hablando de un tumor, ¿no? De una neoplasia, de un cáncer. Entonces, mientras lo haga obedeciendo los mecanismos homeostáticos, entonces, y compense la funcionalidad, es una regeneración. En cambio, la reparación ocurre en tejidos donde no se reemplaza con células, no hay funcionalidad. Por ejemplo, aquí nos está mostrando que ha perdido 1/4 nomás, pero ha sido reemplazado con tejido fibrótico. Las células no cumplen esa funcionalidad que cumplía antes. En la cicatrización de una herida, formación de cicatriz. Y en la inflamación crónica, ustedes han visto que es parte del tema que hemos avanzado, de que siempre va a haber en la inflamación crónica intentos de reparación, hay fibrosis, ¿no? Porque las células están ahí intentando reparar, pero el proceso inflamatorio continúa, no es 100% fibras colágenas, por eso no es una cicatriz, se siguen manteniendo las células mononucleares, monocitos y macrófagos en ese lugar, y por esa razón es que sigue siendo un proceso crónico. ¿Cuáles son los tipos de células según su capacidad de división? Células lábiles, células estables y células permanentes. ¿Qué significan lábiles? Lábiles, si ustedes buscan en el diccionario, van a encontrar sinónimos como débiles, o sea, células que pareciera que son muy, ¿cómo se puede decir? Inestables, ¿no? Células lábiles. Pero en realidad para la capacidad de división tenemos esta clasificación que se llaman células lábiles, las células estables y las células permanentes, que actualmente, si ustedes buscan un poquito más información en el internet sobre si existen realmente células permanentes, ya como que nos las han dicho que no, ¿necesito? No existe realmente una célula permanente. ¿Qué significaba permanente? Células que habían perdido su capacidad de replicarse después del nacimiento. O sea, como que nos decían, naciste con 1000 neuronas y 1000 neuronas vas a tener, digamos, y ya no puedes tener más, digamos. Eso no, más o menos era así como funcionaba, pero conforme ha ido aumentando el conocimiento y toda la información de personas que están estudiando todo el tiempo si hay o no hay división, ha visto de que sí hay división celular a nivel neuronal cuando una persona sufre una lesión, solo que es demasiado lento, ¿no? Y entonces da lugar a que en
en las primeras investigaciones nos hayan dicho, no existe división después del nacimiento de las neuronas, del músculo esquelético, del músculo cardíaco. Quizás por lo que es demasiado lento, es como que ya lo ponemos como que no son reparables, ¿no? Porque una persona que sufrió un infarto de miocardio, un derrame cerebral, es muy difícil que llegue a tener nuevamente una funcionalidad. Muy raras personas llegan a volver a caminar bien o a hablar bien, ¿no? Si han sufrido un derrame cerebral, o personas que han tenido un infarto agudo de miocardio muy grande, en el electrocardiograma se va a notar, ¿no? Porque va a haber esa cicatriz ahí donde no hay impulso nervioso. Entonces, pero vamos a aprender, ¿no?, así de forma general, de que existen 3 tipos de células según su capacidad de división celular. Entonces, células lábiles tienen una multiplicación continua en condiciones fisiológicas y es lo que mencionamos desde el principio, los epitelios, las células hematopoyéticas y las células linfoides. ¿Quiénes son las células linfoides? Bueno, y luego tenemos las células estables, ¿no?, que son aquellas que pierden su capacidad de proliferación durante la vida adulta, pero conservan la capacidad de multiplicarse en respuesta a diversos estímulos. Parenquimatosa del hígado, el páncreas, riñón o tiroides. Células mesenquimales del músculo liso, fibroblasto, hueso. ¿Qué significa esto? Las estables son aquellas que si no las tocamos, no han sufrido ninguna lesión, como que se mantienen ahí sin división celular, ¿no? Y quizás sus divisiones son demasiado lentas como para renovarse, ¿ya? Pero cuando ocurre una lesión como en el hígado, el páncreas, el riñón, la tiroide, si ha habido una lesión, entonces las células se pueden reparar y pueden volver a tener la misma cantidad de células que tenían antes de que se haya ocurrido ese daño. Y entonces siguen manteniendo su número de células y su funcionalidad. Están dentro de las células que sí tienen capacidad de regeneración. Y nuestros epitelios tienen la capacidad de renovación, ¿ya? Que son células lábiles. Células estables, aquellas que solo se regeneran cuando ha habido lesión. Y las células permanentes, pues, si las dañamos o las lastimamos, no se va a notar esa regeneración, no se nota que exista una renovación, como las células neuronales, los músculos esqueléticos y el músculo cardíaco. No existe, se puede decir, ¿no? Vamos a ponerlo así, como que no existe una regeneración o reparación celular. Ciclos de división celular y tipos de tejido. Este cuadrito seguro que ustedes lo han visto también en otros capítulos, en embriología, en genética, en histología incluso. Porque es un cuadrito que nos muestra cómo las células entran a distintas fases de su ciclo celular. Una célula aquí la podemos ver como una persona, digamos, ¿no? Como que este es un individuo aquí que nació, crece, tiene hijos, se está dividiendo, ¿no? Y ya finalmente tiene una progenie, ¿no? Una división. Tuvo 2, 3, 4 hijos, se puede decir, ¿no? Entró en la fase de mitosis. Pero hay personas, por así decirlo, que nunca entran a esta fase de mitosis, ¿no? Porque esta es la fase de mitosis, el ciclo verde, ¿no? Mitosis, ¿no? La fase G1, síntesis, la fase G2, que ya es la predivisión, y la mitosis finalmente.
En la fase 0 están aquellas células estables. Esas células que no necesitan dividirse mientras que no haya un daño celular. No están obligadas a entrar en la fase 1, en la fase 1, que es la presíntesis. La fase 1 es la fase en la que se estimula a la célula para que empiece a dividirse, no, sino que empiece a formar las proteínas que va a necesitar para la división. Y una vez tenga todas las proteínas que va a necesitar para la división, va a empezar la fase S, ¿no? Que es la fase de síntesis. Y empieza a sintetizar todo doble y entra a la fase G2 y ya está lista para dividirse, porque ya tiene, para las dos células tiene DNA y tiene proteínas y todo ha hecho doble y ya puede dividirse, que entra en la fase de mitosis, ¿no? Y en la fase de mitosis reconocemos, en la fase de mitosis reconocemos esto para que ocurra realmente la división, ¿no? La profase, que ya aquí miren, ya tenemos el DNA, ya se está yendo uno por un lado, al otro para el otro lado. Profase, anafase, cuando todos se ponen en la línea del ecuador, ¿no? Y aquí la anafase y la telofase. Aunque aquí si lo miramos muy bien, estos son los centrómeros, que son los que funcionan como un imán, ¿no? Para que estos cromosomas de aquí sean jaloneados por sus extremos. Y aquí finalmente se van dividiendo y hasta acá dividido. Pero hasta que haya ocurrido esto, la fase de mitosis, la célula tuvo que haber entrado en la fase G1, la fase S, la fase G2 y entra a la fase de mitosis, y en mitosis es que conocemos estos. Cuando una célula está en la fase mitosis, quiere decir que ya pasaron hace rato la fase 1, la fase S, la fase G2. Hay células que viven haciendo esto, como las células del tejido epitelial. Viven haciendo esto todo el tiempo, no hay un ciclo que no se pierda. Pero hay células, como las células hepáticas, que no. Tenemos un número de células y solo cuando hay un estímulo de daño, que está en la fase G0, entra recién a la fase G1, ¿no? Y de ahí recién va a entrar acá. Y de aquí, de la fase de mitosis, cuando ya hubo la restitución de las células que se perdieron, va a haber un estímulo a nivel celular por las células que están en su vecindad. Les van a decir, mira, ya tenemos la cantidad que teníamos antes, y entra de nuevo a la fase G0. Y nuevamente las células entran a la fase G0 cuando se ha recuperado el tejido lesionado, ¿no? Son las células estables. Y tenemos las células como la neurona, que era lo que llamamos células permanentes. Son células que por más que entraron en un daño celular, no van a poder entrar a esta fase fácilmente, ¿no? Tiene que haber estímulos externos que lo predispongan a que entren a esta fase. Muchas de las células van a ir directo acá, ¿no? Muerte directa. Y hay muy pocas las que van a entrar a esta fase, ¿no? Y por eso es que se llaman células permanentes, porque es muy difícil que puedan entrar a esta fase de división celular. Entonces estas directamente van y son reemplazadas por tejidos fibróticos cuando se lesionó el tejido, ¿no? En cambio, si se lesiona el hígado, se reemplazan nuevamente esas células dañadas. Entonces tenemos las células lábiles, las verdes, células estables, las de color naranja, y las células permanentes, las de color rojo. ¿Cuál es la intención de todo esto? De que recordemos esos tres nombres, ¿no? Las células, según su capacidad para dividirse, se llaman células lábiles, células estables y células permanentes. Esta podríamos decir que las células permanentes son aquellas, como aquellas personas que nunca van a tener hijos, digamos, ¿no? Que ahí nomás, no hay descendencia. Las células estables va a ser aquellas que quizás deciden tener uno o dos, ¿no? Y las células lábiles son aquellas células, como aquellas personas que pueden tener muchos, ¿no? Más o menos. Mi intención de aquí es que solo ustedes recuerden estas tres palabras, ¿no? Lábiles, estables y permanentes. Y cuál es la característica de cada una de ellas.
Permanentes. Permanentes, ¿no? Ajá, permanentes. Gracias. Y miren aquí, este cuadrito nos muestra la división celular, ¿no? La fase G1, la fase S, la fase G2, la fase de mitosis y finalmente la división celular, ¿no? Este punto de restricción es el punto donde la célula, aquí es donde puede ser de que va a haber puntos de control para lo que se ha sintetizado. Puntos de control, me gustaría que ustedes por su curiosidad investiguen un poquito sobre el P53, que dice que es un mecanismo de control de la célula. ¿Qué animales tienen más? ¿Qué animales tienen menos? ¿No? Ese gen es un gen entre varios genes que se describen como puntos de control, ¿no? Como que es el que va a decir, lo que ha sintetizado está bien, no, lo que ha sintetizado está mal. Entonces, de aquí, por ejemplo, me dice, si hay un punto de control acá y la célula ha entrado en procesos de multiplicación o de aumento de su número de DNA porque se está listando para dividirse, si hay algún error, esta célula que haya estado mal, ¿no? La célula que haya entrado mal, aquí en este punto de control va a entrar a una apoptosis. Aquí mismo puede entrar una apoptosis, pero aquí miren ya hay otro punto de control, ¿no? Donde también me va a entrar a una apoptosis o a una mitosis. Las células neoplásicas no tienen puntos de control. Las células neoplásicas se dividen y por eso cada una de las células puede tener más de una mutación en muchas ocasiones, porque no obedecen a puntos de control y por eso es que se dividen. En cambio, la célula hepática, por así decirlo, cuando hay una lesión hepática, la célula entra en división, se divide hasta cierto punto y, por así decirlo, cuando ya no hay más espacio para que ingresen más, como un, ¿cómo se llama? Como un control cuando hay un concierto, digamos, ¿no? El control de los conciertos son las puertas, las entradas, ¿no? Y que cuando ya se ve de que ya no hay espacio, ya no se puede dejar entrar más personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice de que ya no tiene que haber más gente que entre o no tiene que haber más divisiones? Es el mismo hecho de que se nota y se ve de que ya hay un conglomerado bastante grande, ¿no? Entonces, las células obedecen a esos mecanismos también, ¿no? Que cuando ya están muy apretujadas ahí, todas metiéndose, deja de haber esa división celular, porque ese mecanismo de que las células ya se encuentran sobresaturándose ahí en ese pequeño espacio, entonces la célula entra otra vez en la fase G0, ¿no? La fase G0 sería para la célula hepática, la célula del riñón, que pueden entrar mientras están necesitando y pueden salir cuando ya no necesitan nada. Y las células neoplásicas, en cambio, no obedecen nada y siguen. No les importa si hay espacio o no hay espacio, si hay nutrientes o no hay nutrientes, ellas siguen dividiéndose, no obedecen a puntos de control, ¿no? Y ninguna entra en mitosis, por así decirlo. Algunas entran en necrosis, por ejemplo, porque ya no hay nutrientes, no hay cómo se irriguen, porque, ¿no? son tumores graves eso. Entonces, las células sí tienen puntos de control. Y las células epiteliales, ¿qué es lo que pasa con las células epiteliales con su ciclo? Las células epiteliales, las células basales están aquí, pero tienen células, se dividen por mitosis, y esa mitosis directamente entra a la fase de regeneración, a la fase mitosis. Las células basales, como que son las que están acá, se dividen y esa división va y entra aquí. Siempre una de ellas, de las que se ha dividido, entra a la fase, ¿no? Para que las células del tejido epitelial sean regeneradas constantemente. Entonces, la última ya se fue porque el epitelio córneo se fue ya y tiene que ser reparado. Entonces, todo el tiempo están en renovación. En cambio, las células permanentes, que son las otras ya, están acá en fase G0 y por más que haya daño, nunca van a entrar a la fase de división. Nunca entre comillas, ¿no? Factores de crecimiento, estos son sustancias que secretan las células.
aquí en este cuadrito me dice cuáles son las fuentes. Mire, la fuente puede ser la plaqueta, los macrófagos, ¿ya? Se encuentran en el plasma, son factor de crecimiento epidérmico. Su función es mitógena. Su función es mitógena. Mitógena quiere decir que hace que las células entren en ciclos de división. ¿Cuál es la importancia de más o menos tener idea de estos símbolos, de estas fuentes de crecimiento? Es que gracias a que han habido personas que se han dedicado al estudio de qué sustancia se secreta, qué hace esa sustancia, de dónde viene y cuál es su función, es que actualmente tenemos factores de crecimiento que nos venden, ¿no? Así como nos venden la insulina, nos pueden vender factores de crecimiento para plaquetas, se puede decir, para neutrófilo, para linfocitos, ¿no? Factores de crecimiento que me van a estimular algo. Miren, aquí menciona de que hay factores de crecimiento epidérmico en el plasma. Y entonces alguien dijo, si está en el plasma también, entonces puedo sacar plasma y ponerle a las heridas. Y nos hacen tratamiento a veces con plasma, porque en el plasma hay factores de crecimiento, factores que me van a estimular las células a que haya una reparación de tejido. En muchas heridas, incluso en la estética se utiliza actualmente el plasma, ¿no? Porque existen factores de crecimiento. Antes eso no se sabía, pero el estudio de personas que están ahí constantemente buscando, ¿no? Que cómo ocurrió, qué fue lo que lo hizo, de dónde salió, ha hecho de que actualmente conozcamos esto, ¿no? Miren, acá hay un factor de crecimiento endotelial vascular. Muchos tejidos lo sacan. Muchos derivan de macrófago, porque recuerden que el macrófago es una de las células que va a estar ahí en el lugar de la lesión. Es uno de los que, además de atraer leucocitos al proceso inflamatorio, ya empieza con los procesos de reparación al mismo tiempo, ¿no? Es como una mamá que hace miles de cosas al mismo tiempo, ¿no? Está educando a uno, está cocinando con el otro y está reparando alguna prenda de vestir, digamos, ¿no? Un macrófago es así, como una mamá. Entonces no podemos encasillarlo al macrófago como que hace una sola función. El macrófago hace muchas funciones. Bueno, ¿tienen alguna preguntilla hasta por aquí en factores de crecimiento? Si no la tienen, pueden hacer alguna pregunta, o si no, también pueden salir de la sala, ya que es una tarde larga para mí. Doutora, perdão, a senhora pediu para que pesquisássemos alguma coisa e minha internet caiu e eu não consegui compreender. ¿Qué no consiguió? Para pesquisarmos alguma coisa, minha internet caiu no momento. Ah, ¿cayó su internet? Sim, a senhora estava falando para que pesquisássemos. Ah, no, yo cualquier cosa le voy a escribir directamente a todos, ¿ya? Ah, está bien, doutora, gracias. Ya. Bueno, chicos, si ustedes quieren, algunos se pueden salir, pueden preguntarme alguna cosa, yo voy a estar aquí escuchándolo, o para empezar la siguiente clase, que empieza en 10 minutos para mí. Y para ustedes también, seguro. Doctorita, disculpe, nuestro último trabajo era el cuestionario, ¿verdad? Entrar con nuestro correo. Sí. Solo eso. Ya. Solo ¿Ya eso. terminó la clase, no, doctorita? Sí, ya terminó, pueden salir y esperar.